Gracias, señora presidenta. La confluencia de la crisis económica y sanitaria, y agregaría la política, expone y agudiza muchos de los problemas estructurales de nuestro país, pero también exhibe las capacidades de los funcionarios del Estado. Más allá de los avances de ciertos países, sabemos que todavía falta mucho para superar esta pandemia y que además nos enfrenta a pérdidas incompensables y costos incuantificables. La falta de respuesta a todas estas situaciones que genera esta pandemia nos exige un mayor apego a las instituciones, porque justamente cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es la relevancia que adquieren las instituciones del Estado de Derecho. Y no porque las instituciones puedan dar por sí solas respuestas inequívocas a cada uno de estos hechos que pueden presentarse en esta situación compleja, sino porque el valor de las instituciones, señora presidenta, radica en que fijan los contornos de la acción pública, porque establecen los criterios que debemos aplicar en el proceso de tomas de decisiones, incluso ante el más extraordinario de los eventos. Las instituciones son, señora presidenta, las que enmarcan qué decisiones debemos tomar y que no devengan arbitrarias, porque son las reglas de juego que organizan las acciones y expectativas de los ciudadanos y de los actores de la vida pública. Nuestro sistema constitucional se apoya en mecanismos de pesos y contrapesos, y hay equilibrio de poderes cuando se ejecutan las acciones en cooperación con todas las ramas calificadas del gobierno. Cuando una de estas ramas procede unilateralmente, ese equilibrio se rompe y nos conduce a medidas abusivas. El estado permanente de emergencia y delegación de poderes en nuestro país ha hecho de la excepcionalidad la regla y el estado permanente de las cosas, agravándose aún más con la emergencia sanitaria. No olvidemos la emergencia pública dictada en 2001, que se prorrogó incansablemente, dotando al Poder Ejecutivo de mayores atribuciones y así consolidando una hipertrofia presidencial. Pero si queremos irnos más atrás, también podemos citar la emergencia durante la presidencia de Carlos Menem, la ley 23.696 de emergencia económica y privatizaciones. Con excusas pertinentes o no, los gobiernos nacionales concentran más atribuciones en el vértice del Poder Ejecutivo. Y este gobierno, además, está convencido que en momentos de pandemia se puede volver a un Estado unitario. ¿Con esto qué quiero decir? Que la pandemia profundizó aún más la personalización del poder. De pronto, derechos civiles consagrados constitucionalmente quedaron sujetos al criterio del presidente y que en su mayoría infundadamente los suspende, los restringe y hasta los modifica, cosa que es muy llamativa proveniendo de un profesor de Derecho. Me pregunto entonces, señora presidenta, si estamos asistiendo a un rediseño del régimen político, un Estado unitario, pero además con el surgimiento de poder de prerrogativas, es decir, un poder discrecional que no se deriva de ninguna regla de acción general enunciada con anterioridad. Ciertamente la concentración de potestades debilitó los principios que organizan nuestra vida común, porque la división de poderes no tiene como finalidad solamente demarcar los límites del ejercicio del poder. También se funda en la sabia comprensión de que las mejores decisiones son la resultante de la concertación de las miradas diversas. Elemento que es esencial en momentos como el que vivimos, en los cuales no hay margen para iluminados, salvadores, ni salidas mesiánicas. Pero el presidente Fernández prefirió ubicarse en otro lugar. En lugar de articular y liderar junto a los poderes del Estado y la sociedad civil una estrategia mancomunada, apostó por el tutelaje político, presentándose, de acuerdo con sus propias palabras, como el papá que le dice que no al nene.
Sin embargo, habría que recordarle al presidente aquello que dijo Sarmiento: la República pocas veces tiene mucho que agradecer a los genios. No en vano, un clásico filósofo griego se preguntaba si era más conveniente ser gobernado por el mejor de los hombres o las mejores leyes. En Argentina, a contrario de Aristóteles, que prefería la ley por su apego a la razón, se promueve el gobierno personalizado. Y el éxito o fracaso en la gestión de la pandemia quedó librada a la pericia o a la impericia de un solo individuo. Sin embargo, hoy estamos debatiendo, luego de un año en el que el gobierno nacional utilizó instrumentos de excepción para administrar la crisis, un proyecto de ley. Durante todo este tiempo, el Poder Ejecutivo se invistió de plenos poderes para conducir en soledad la pandemia. El presidente Fernández dictó 93 decretos de necesidad y urgencia y alrededor de 50 decretos delegados. Y ante los resultados cada vez más adversos, en lugar de redirigir el discurso de la acción, optó por profundizar el autorismo y las arbitrariedades y con ello el aislamiento frente a una realidad que lo desborda. Desoyó sistemáticamente advertencias. Más aún, el gobierno se empeñó en llevar al extremo la tensión existente entre las fuerzas políticas. No me voy a cansar, señora presidenta, de insistir en sostener que el sano funcionamiento de la democracia requiere un principio de mayoría limitado. Ahora bien, ¿qué resultados obtuvimos luego de un año de un gobierno en primera persona? En materia sanitaria, América Latina y el Caribe, nosotros somos el segundo país en cantidad de contagiados por millón de habitantes y el quinto en fallecidos. ¿Se acuerdan cuando el presidente hace un año, desde sus cátedras de Olivos, nos decía que en la Argentina no iban a haber muertos? Las cuarentenas extensas y las restricciones severas no han redundado en una mejor situación relativa en comparación con el resto de los países vecinos. En materia de vacunación, solamente el 4.1% de la población argentina está completamente inmunizada. Estamos debajo de la media global, media que a la vez tiene una tendencia sesgada hacia abajo porque contempla a aquellos países que todavía no empezaron la vacunación. En materia económica, el PBI cayó 10 puntos. La OCDE prevé un crecimiento promedio mundial de 5,6 a 6,2% para los países del G20. Para el nuestro, en cambio, estima un crecimiento de 4,6%, es decir, que ni siquiera vamos a rebotar la mitad de lo que caímos el año pasado. La inflación se ubica en 17 puntos para este primer cuatrimestre. La emisión monetaria superó los 2 billones de pesos en 2020. Los subsidios energéticos siguen aumentando en un esquema regresivo que beneficia principalmente a sectores medios y altos del área metropolitana de Buenos Aires. Solo en 2020 se incrementó un 35% en términos reales, alcanzando 440.000 millones de pesos. Es decir, que a esta altura resulta difícil creer que la contribución del déficit de los subsidios se va a limitar al 1,7% del PBI como estaba indicado en el presupuesto. Le queda un minuto, senadora. Sigamos. Vaya cerrando, por favor. No, tengo 15 minutos, señora presidenta. A ver, Así que continúo. 10 tengo aquí. Sí. El haber mínimo jubilatorio se desplomó a niveles de 2007. En el mercado de trabajo se perdieron 223.000 trabajos registrados desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020. El desempleo trepó durante el 2020 al 11%, y si contamos a los desalentados, es decir, a aquellos que dejaron de buscar trabajo, la desocupación llega al 15%.
En materia social, el 63% de los niños y niñas está por debajo de la línea de pobreza y en algunos aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires, Chaco, San Luis y Corrientes, la pobreza infantil oscila en torno al 70%. Quiero detenerme en esto, señora presidenta. En nuestro país hay ciudades donde hay niños, cada 10 niños, 7 son pobres. Según las estimaciones de algunas asociaciones civiles, la interrupción pedagógica en barrios populares superó el 27% en 2020. Y esto, señora presidenta, es consecuencia de la desmedida, irracional, irreflexiva suspensión de la presencialidad a lo largo de todo el año pasado. Este conjunto de datos configuran una verdadera catástrofe social cuyos efectos van a perdurar por décadas. La gestión de la pandemia ha sido un fracaso y la culpa no la tiene Rodríguez Larreta, como muchos intentan hacer creer. De acuerdo con datos relevados por OCDE, estamos entre los 4 países con peores resultados combinados entre dimensiones sanitarias y económicas. Por esta razón, el gobierno acude a este Congreso para desligarse de culpas o al menos compartirlas. Pero no estamos solamente ante pésimas decisiones estratégicas. El descalabro sanitario, económico y social fue acompañado además de una serie de hechos que socavaron el capital más importante que tiene un gobierno y que es la confianza ciudadana. El vacunatorio VIP, la opacidad de las negociaciones con el laboratorio Pfizer, el abastecimiento fallido de AstraZeneca. ¿No se acuerdan cuando se anunciaba la producción en Argentina? Al día de la fecha no hay un solo argentino vacunado con una vacuna producida en el país. El incumplimiento constante de las medidas de distanciamiento por parte del presidente y funcionarios, mientras se les exige a la gente y a la ciudadanía esfuerzos enormes. Con esto queda a la vista que la delegación de poderes públicos no resuelve nada y que el gobierno nacional acumuló potestades que no estaba ni está en condiciones de administrar. El presidente y su gabinete no han demostrado buenos resultados sustrayendo atribuciones que les corresponden a otras instancias de gobierno. ¿Qué nos hace pensar que dándole aún más prerrogativas lo hará mejor? Bajo la apariencia de apertura política y respeto institucional, se esconde un proyecto que aumenta discrecionalmente las atribuciones del presidente, y esto en detrimento del Congreso y de las provincias. Aunque en rigor de verdad no tenemos por qué sorprendernos, porque como decía el proyecto en su texto original enviado por el Ejecutivo, el presidente cree que los gobernadores son delegados del Poder Federal, cuando en realidad los gobernadores son los representantes de sus provincias ante el gobierno federal. Además de las numerosas inconsistencias en materia constitucional que tiene este proyecto y la reglamentación ridícula de deberes como por ejemplo la de toser o estornudar en el codo, podemos decir que esta ley es un como si. Es como si ley, pero en realidad sigue siendo un decreto, que ata la finalización de la ley a un decreto, a un acto discrecional del presidente, pero además que establece o define categorías de riesgo epidemiológico, donde aparece una distinción notable para la categoría alerta epidemiológica, que pareciera redactada por la provincia de Buenos Aires para aplicar en Cava. Es decir, insisten con la idea de desafiar lo dicho por la Constitución y ratificado por la Corte. Y dejamos además abierto al Ministerio de Salud que pueda cambiar parámetros según su parecer. Mire, señora presidenta, en momentos en los que la incertidumbre prevalece, los marcos institucionales sólidos deben ser nuestro pie de apoyo. Y sin dudas las leyes son las herramientas idóneas, sobre todo para circunstancias como estas, pero no con este contenido que subvierte el espíritu mismo de los principios constitucionales. Este proyecto alcanza extremos inadmisibles tales como demandarle a este Congreso la delegación de competencias sobre las que no tiene jurisdicción
o incluso invertir las relaciones federales, como ya lo mencioné, creyendo que los gobernadores son súbditos del presidente. La vida pública argentina nos parece haber acostumbrado a imponer mecanismos de concentración y con ello cancelamos el diálogo y la negociación política, que son dos pilares fundamentales de la democracia. Estamos ante una pandemia que no negocia y no perdona, y cuanto más tiempo perdamos en discusiones vanas, en chicanas y en cálculos electoralistas, más terreno habremos cedido en esta carrera contra el virus. Por eso creo, señora presidenta, y para cerrar, que hoy debemos potenciar un modelo consensual, un diseño institucional que obligue a todas las partes a pensar en conjunto las soluciones institucionales a los grandes problemas públicos. Por eso, señora presidenta, por todo lo dicho, es que no voy a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra.